Buenas tardes, nosotras somos estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia del programa de Psicología. Mi compañera Carolina Quintero, Laura Mejía y mi nombre Natalia Bolaños. El día de hoy les vamos a hablar sobre la terapia racional emotiva conductual. Como ustedes ya saben, la TREC es pionera de las terapias de reestructuración cognitiva, fundada a comienzos de la década de los 60 por Albert Ellis. Esta terapia se basa en el supuesto de que las personas tienen ideas o filosofías de vida irracionales, y esto produce perturbaciones emocionales y conductuales. Todos tenemos un sistema de creencias con patrones de pensamientos irracionales. Dentro de esos pensamientos irracionales están los falsos, automáticos y, como su nombre mismo lo indica, los irracionales. Los falsos dice que son las interpretaciones incorrectas. Los automáticos no conduce su existencia ni sabe el papel mediador que desempeña. Y por último, los irracionales, la dificultad en la obtención de metas. Las ideas irracionales se dividen en diferentes categorías. Algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, tengo que ser aceptado por todos. Cada problema tiene una solución acertada y perfecta y es horrible no encontrarla. Es horrible y catastrófico que las cosas no salgan, no sean o no vayan como yo quiero o deseo. Debo de depender de personas más fuertes y poderosas en quienes confiar y apoyarme. Si soy una persona valiosa, tengo que ser siempre competente, suficiente y capaz para seguir todo lo que me propongo. Si puede pasar algo peligroso, terrible, debo sentirme preocupado o asustado y pensar en la posibilidad de que ocurra. Estas exigencias son absolutas y dogmáticas y generan distorsiones cognitivas, las cuales se relacionan de forma independiente en las creencias irracionales en los que se encuentran. Resaltar en exceso lo negativo de un acontecimiento, exagerar lo insoportable de la situación. De esta forma se crean necesidades falsas y perturbadoras sobre uno mismo, los demás y el mundo. La terapia en general consiste en reemplazar las creencias irracionales por creencias apropiadas y racionales, aprender a pensar por medio de un método científico, y su énfasis es la filosofía de vida del consultante y no meramente en una remisión de los síntomas. Dentro de la terapia racional emotiva se trabaja el modelo ABC, donde el modelo ABC hace referencia a acontecimientos activadores, creencias irracionales, consecuencia emocional y o conductual. Aparte del modelo ABC, también encontramos adicional el modelo D, E y F, donde el modelo D hace referencia al cuestionamiento de las creencias irracionales, el E a las creencias racional alternativa, la F, nueva consecuencia emocional y o conductual, que más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar directamente con este tipo de modelos. Dentro de la terapia racional emotiva tenemos lo que son las técnicas emotivas, y dentro de las técnicas emotivas encontramos los autorregistros, que son tareas que se dejan al paciente para que realice en casa. La técnica emotiva de los autorregistros se utiliza de forma continuada para detectar entre sesiones las relaciones entre ABC y para el autodebate y la refutación de creencias. Existen diferentes tipos de autorregistros y pueden diseñar como se considere necesario según la fase de la terapia. En este tipo de técnica se le pide al paciente que recoja cada día los acontecimientos activadores que van acompañados de creencias irracionales, consecuencias emocionales y conductas disfuncionales, donde se le pide al paciente que diseñe una tabla que contenga 4 casillas. En una de ellas debe ir la fecha, el acontecimiento activador, la creencia irracional, la consecuencia emocional y o conductual. En la fecha se coloca tal cual el día y la hora donde piensa la idea irracional. En el acontecimiento activador, por ejemplo, se me cae el café en el mostrador de la cafetería. La creencia irracional, que sería la siguiente casilla, es qué horror, me están mirando y se están riendo de mí. Y en la consecuencia emocional y o conductual, ansiedad, sensación de ridículo. Bien, a medida en que las sesiones se van avanzando en el debate y cuestionamiento de las creencias irracionales, se le pide al paciente que vayan incluyendo casillas en el autorregistro, aparte de la casilla de fecha. Del A, B y C se debe agregar lo que anteriormente les nombré sobre el D, E y F. El D que hace referencia al cuestionamiento de la creencia irracional. Por ejemplo, ¿por qué sería tan terrible que se estuvieran riendo de mí?
En la creencia irracional alternativa, realmente sería incómodo y desagradable, pero no tan horroroso. Y en la nueva consecuencia emocional y o conductual sería el fastidio. Uno de los principales registros en debatir creencias es el formulario de autoayuda RED, en el que se solicita al paciente que describa en la parte superior de A el acontecimiento activador y los sentimientos perturbadores o conductas autoderrotistas. Posteriormente se enumeran varias creencias irracionales y se pide que ante cada una de las que haya activado en la situación concreta señalada establezca un debate desafiándola y sustituyéndola por una más racional. Dentro de esta misma tenemos otra terapia que se llama proselitismo racional. Es otra de las tareas recomendadas por Ellis, es pedir al paciente que intente enseñar a los amigos y personas cercanas sobre los fundamentos teóricos de la TREC y cómo cambiar creencias irracionales. Con ello se pretende que afiance más su filosofía racional al intentar convencer a otras personas sobre la utilidad de la terapia racional emotiva conductual. Otra tarea es debatir grabaciones. Se suele entregar al paciente grabación de alguna sesión anterior para que escuche una secuencia del debate de él mismo o de otros. Después de escucharla, se pide que reproduzca el debate que ha oído con alguna creencia irracional ante algún acontecimiento, hasta poder conseguir formular creencias racionales. Otra de las tareas utilizadas en la TREC es la biblioterapia. Este se utiliza como procedimiento habitual la lectura de libros sobre su filosofía y principios básicos y aplicación a determinados problemas para luego comentar con el terapeuta durante la sesión. Otra de las técnicas utilizadas dentro de la TREC son las técnicas conductuales. Las técnicas más utilizadas entre sesiones son las de exposición en vivo a estímulos amenazantes. Tarea de tomas de riesgos. Consiste en pedir al paciente que realice una tarea que para él suponga cierto grado de fracaso o de perturbación emocional y trate de debatir creencias irracionales que se surjan ante la situación. Ejemplo, pedir a una persona tímida que entre a una cafetería y diga que le cambien el café, así se piense que el mesero se va a enojar. Otra es la inundación en vivo. Esta consiste en exponerse a estímulos que provocan malestar emocional y permanecer en la situación hasta que se reduzca la ansiedad mediante el debate racional. La idea es que sea capaz de tolerar los niveles de malestar emocional. Dentro de la TREC también existen las técnicas emotivas. Las que se utilizan con mayor frecuencia son la imaginación racional emotiva, ejercicios de vergüenza y el uso del sentido del humor. Bueno, la primera es ejercicio de ataque de vergüenza. Están encaminadas a realizar actos que considera como vergonzosos. Ejemplo, es horrible y espantoso hacer el ridículo y que alguien se ría de mí y le produce malestar. Ejemplo, la ansiedad. Un ejercicio de ataque de vergüenza podría ser ir por la calle con una prenda de vestir al revés. Otra es el uso del sentido del humor. Se pide al paciente que ejercite el sentido del humor fuera de las sesiones. Ejemplo, cantar ante un acontecimiento activador y que vayan encaminadas a ridiculizar creencias irracionales. Hacer bromas sobre lo absurdo de las creencias irracionales o de forma exagerada, proceder a su eliminación. Y por último, como señala Dryden en 1990, no todas las técnicas son apropiadas o las técnicas emotivas y conductuales resultan en especial utilidad en personas que tienden a intelectualizar como defensa o que más que en debatir o refutar se implican en un duelo dialéctico con el terapeuta. El refuerzo positivo, aunque no es recomendable en general, se suelen utilizar con pacientes deprimidos durante las primeras fases. Y por último, las técnicas de inundación o exposición a situaciones muy aversivas o de alta intensidad emocional no parecen ser muy aconsejables con personalidades histéricas.